pues iniciamos en este momento. Bien, compañeras, quien guste continuar, puede hacerlo. Voy a dar lectura al enunciado de AHA, que a su letra dice: Adictas a un hombre anónimas es una comunidad de mujeres que comparten sus mutuas experiencias, fortaleza y esperanza para ayudar a otras mujeres a recuperarse de la obsesión por un hombre. El único requisito para ser militante de AHA es el deseo de dejar de controlar a su hombre. Para ser militante de AHA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AHA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrias y ayudar a otras mujeres a alcanzar el estado de sobriedad. La literatura y nuestra propia experiencia nos ha enseñado que esta enfermedad no es exclusiva de mujeres. Es por eso que los varones que son adictos a una mujer y desean recuperarse son bienvenidos a la comunidad de AHA, invitándolos a participar en un horario de varones. Cuando la enfermedad es la adicción a las relaciones, es necesario que hombres y mujeres trabajemos en grupos separados. Robin Norwood. Y bueno, pues muchas gracias. Les estamos dándole la bienvenida al psicólogo José Carlos Escamilla. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra solicitud al compartimiento del día de hoy, que el tema es el 12º paso. Estamos cumpliendo 2 años, es un grupo que se aperturó hace 2 años ya, dejó de funcionar y gracias a las compañeras foráneas que han estado trabajando en línea y han hecho sus aportaciones de una 7ª tradición, hemos podido volver a abrir esas puertas de esa fuente de vida aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues adelante, bienvenido. Gracias, muchas gracias al grupo Inside de Adictas a un Hombre Anónimas. La verdad es que tuve la oportunidad hace algunos años de compartir a una agrupación de estas. Y bueno, realmente es interesante el trabajo que llevan a cabo, porque puede haber confusión. Lo que es adicta a los hombres, no es adicta a los hombres, es adicta a un hombre, a uno en específico, como me lo explicaron en esa ocasión, que la verdad yo en lo particular pues desconocía de estas agrupaciones, y que bueno, cuando me empezaron a informar cómo trabajaban ustedes, los principios, cómo los llevaron a cabo, la verdad es que me llamó la atención, interesante, y pues la verdad es que están llevando un buen trabajo por bien de ustedes mismas también. Y me invita con el tema del 12º paso. El 12º paso que nos habla que después de haber conseguido un despertar espiritual como resultado de la práctica de estos pasos, aparte de que se vive una alegría de vivir, pasan el mensaje a aquellas mujeres adictas a un hombre que todavía están sufriendo. Bueno, tanto ellas como el hombre. Tanto ellas como el hombre. Y bueno, esto es bien importante. Esto es bien importante porque el ser adicta a un ser humano, la verdad es que es un infierno por ambas partes, un infierno para ambas partes, porque cuando tú coartas la libertad de otro ser humano, pierdes también tu propia libertad, pierdes también tu libertad, pierdes también ese deseo y ese deseo de vivir, ese deseo de compartir,
con otro ser humano, te mutilas las alas, te mutilas los ojos, te mutilas los oídos, y no vivir con un ser humano, sino vivir para ese ser humano. La verdad es que se convierte en un infierno. Se llega a una agrupación hasta que la persona se da cuenta del gran sufrimiento que tiene y que presenta tanto él como la persona que dice amar, porque ese es el principal problema. El problema es que creemos que amamos. Creemos que amamos, creemos que lo que uno está sintiendo lo confunde uno con amor, que en la gran mayoría de las ocasiones no es amor, lo que tengo es miedo. Confundo el miedo con el amor, confundo ese miedo con el amor y desafortunadamente vamos a través de la vida en relaciones que se vuelven destructivas, que se vuelven disfuncionales. Vamos a través de la vida con ese concepto de creer que lo que yo estoy sintiendo es amor, de creer que lo que yo estoy viviendo es un amor imposible y pareciera ser que fuerzas divinas están en mi contra para que yo pueda ser feliz, para que yo pueda ser feliz. Y bueno, a través de que se empieza a crear conciencia, conciencia que a veces no la tenemos y a veces la confundimos. A veces la gente me pregunta, ¿y realmente esto que siento es amor? Y qué triste haber tenido que decirle a las personas, esto que tú estás viviendo y que tú estás sintiendo no es amor. Eso que tú estás sintiendo no tienes ni siquiera la menor idea de lo que es amar a otro ser humano. Qué triste, pero qué triste tener que darte cuenta que eres un ser humano que no sabes amar. Qué triste que no has vivido con un ser humano, sino que has vivido para un ser humano y que te has olvidado de ti, que te has olvidado de tus sentimientos, de tus pensamientos, que te has olvidado de tus necesidades, de tus metas y de tus proyectos, con la intención y el propósito de mantener a un ser humano atado a ti y no por miedo, ni siquiera para compartir, sino controlar y con una intención y un propósito, creer que al lado de ese ser humano vas a ser feliz. Tiene dos nombres, bueno, tiene, pues le pueden poner muchos nombres, relaciones tóxicas, le pueden poner relaciones dependientes, relaciones codependientes. En realidad el término clínico se llama trastorno de la personalidad dependiente. Trastorno de la personalidad dependiente, o también se llama, o el otro caso, que es síndrome de carencia afectiva. Síndrome de carencia afectiva, o también le podemos poner el nombre, que también es un término clínico, trastorno de déficit de amor hacia mí misma. Trastorno de déficit de amor hacia mí mismo. Que bueno, clínicamente así están estipulados. Que bueno, ya la gente le pone nombres como toxicidad, relaciones tóxicas, o que eso se prolifera mucho por la web, por las redes sociales. Y como un trastorno que es, o como un síndrome que es, tanto el dependiente como el codependiente, pues nos lleva a tener una serie de síntomas que llevan al individuo progresivamente a estar sufriendo. Y siempre enmascarada ese propósito con amor, cuando sabemos de antemano que no es amor. No es amor lo que estás viviendo, no es amor eso que estás sintiendo, no es amor eso que estás haciendo, no es amor. Y algún día la persona se va a dar cuenta, pero mientras el individuo siga inconsciente y dormido,
no se va a percatar, no se va a dar cuenta. Sigue con ese concepto obsoleto, primitivo y, e ignorante de saber lo que es amor y pensar que lo que ella tiene es un amor hacia esa persona. Pero está muy lejos de entender de lo que es el amor. Está muy lejos de lo que es saber amar a un ser humano, cuando ni siquiera se ama a sí misma la persona. Pero bueno, tendrá que caminar ese camino, tendrá que irlo entendiendo a través de experiencias que un día la llevan a una agrupación que acertadamente ustedes, como ustedes que lo están llevando a cabo, este tema de adictas a un hombre, hasta que llega un momento en que ustedes dicen, creo que necesito ayuda, ya no puedo. Por más que has tratado de controlar, como yo les digo, por la buena, siendo complaciente, haciendo cosas que ni yo, que ni yo en otro sentido haría, siendo complaciente, haciendo cosas que tú no harías, ni siquiera te las piden y tú lo haces con tal de complacer a otro ser humano. No viviendo para ti, sino viviendo para otro ser humano, olvidándote de tus necesidades, de tus proyectos, olvidándote de todas esas, olvidándote de todas esas situaciones, que algún momento te llevaban al entusiasmo, que en algún momento te llevaban a la alegría, que en algún momento te despertaban. Hoy te mantienen gris, obscura, ya no te entusiasman, ya no te emocionan y poco a poco vas perdiendo ese deseo de vivir. Poco a poco vas sintiendo cómo, aunque las personas hagan lo que tú esperas, estén a tu lado, sigues sintiéndote vacía, sigues sintiéndote, sigues sintiendo ese agujero en el alma, aún estén a tu lado. Si no están a tu lado, buscas. Y si no están a tu lado, de todos modos, sufres porque estén contigo. Y tratas de mantener control, como decía, por la buena o por la mala, como dice la gente. Ya sea siendo complaciente, agradable, brillante y generosa con la persona, o a través del control, sometimiento, enojo, manipulación y todo con tal de que la persona esté a tu lado. Esto es una locura, es locura en realidad. Es realmente un trastorno mental y que como todo trastorno mental necesita un tratamiento. Hasta que llegan a una agrupación como esta, y es a través de la práctica de los pasos que la persona va despertando. A través de la práctica de los pasos, la persona va despertando y se empieza a percatar o dar cuenta que no era como él o ella lo creía. Y digo él porque también están dependientes a una mujer, que es la contraparte de su agrupación. Aún no tenga a mi lado, de todos modos sigo sufriendo. Paulatinamente vamos despertando a través de la práctica de los pasos, y a través de la práctica de los pasos se va elevando mi nivel de conciencia hasta que llegamos a ese 12º paso. Este 12º paso me habla precisamente de haber despertado espiritualmente. Claro, despiertas espiritualmente. Y cuando despiertas espiritualmente, le das cuenta
que quien vivió anteriormente no eras tú. No eras tú. Yo en ocasiones se los he explicado. Qué triste que en tu vida no existas. Qué triste que en tu vida tú no existas. Qué triste que en tu vida que no le has puesto existencia porque vives dormido o vives creyendo que estás despierto, porque también, no porque vayas a un grupo significa que has despertado. A veces nada más cambiamos de amo, pero seguimos siendo perros. Es lo que pasa el alcohólico. El alcohólico a veces deja la botella, la tapa, pero cambia de problemática. Cambia de problemática. Lo mismo pasa con el adicto, lo mismo pasa con el jugador compulsivo. A mí mismo sucede en los grupos de coda, que bueno, ya no controlo esta relación, ya no controlo a mi mamá, ya no codependo, ya no pienso que soy indispensable para estos, pero ahora suelto al marido y ahora agarro los hijos, o suelto a los hijos y ahora agarro a mis compañeros, y entonces me vuelvo codependiente ahora de los compañeros, y ese es un gran problema. Este es un gran problema de estar yendo a un grupo y no practicar los pasos. Por eso bien lo dice el 12º paso. Habiendo despertado por la práctica de estos pasos. O sea, si usted no practica pasos, no va a despertar, usted va a seguir dormido. Si usted no practica pasos, va a seguir creyendo que está despierto y en realidad lo único que está haciendo es estar roncando, por eso hace ruido. Si no hay práctica de pasos, usted va a seguir durmiendo. Y lo único que está haciendo es condonar su enfermedad. Su enfermedad nada más la está condonando. ¿Y qué es condonando? La está comprimiendo nada más. Y un día va a explotar. Que es el efecto que hace un condón. Nada más contiene. Usted nada más lo está conteniendo. Pero tarde o temprano va a explotar. Se trata de que usted se recupere. No que usted viva abstemia, se trata de que viva sobria, que tenga una alegría de vivir, como lo dice el 12º paso. Ahora, es a través de la práctica de los pasos que usted va despertando. Con los 3 primeros pasos, y lo dice ahí, a través de la práctica de esos 12 pasos. En los primeros pasos usted se dio cuenta que usted había hecho de un mortal su Dios. Y es que es cierto, los seres humanos, las mujeres, por ejemplo, a cualquier, y lo voy a decir, a cualquier estúpido barbón lo llaman Dios. Se hincan ante cualquier estúpido barbón. Lo ves y lo haces tu Dios. No te das cuenta que previamente tenías que reconocer esa incapacidad, que tú eras adicta a un ser humano, que no nada más se es adicta a una sustancia, que no nada más se es adicta a una situación, como por ejemplo los que son adictos al juego, que es adicto a una situación, o el alcohólico que es adicto a una sustancia, que también podemos ser adictos a un ser humano, y que ese ser humano al cual yo soy adicto, cada que estoy con ese ser humano, me olvido de mí, me pierdo, me olvido. Me desconecto de mi pensar, de mi sentir y de mi actuar. Me olvido de mis metas, de mis proyectos, de mis necesidades. Me olvido totalmente. Y ese miedo y angustia de que algún día se vaya, me deje, me cambie o muera, genera una angustia en ese ser humano. Tener que reconocer esa incapacidad, claro que cuesta. Y no es a través de una serie de acciones fallidas, frustrantes y dolorosas que el ser humano dice, ayúdenme, ya no puedo. Y entonces llegamos a ese primer paso, donde la persona tiene que reconocer que es incapaz de ser ella estando con ese ser humano.
y que tampoco lo permite vivir a ese ser humano. Vamos, matamos a quien más decimos amar. En el segundo paso, la persona tiene que percatarse lo que yo mencionaba hace unos momentos, que hicimos de ese ser humano nuestro Dios, que creíamos que en manos de Él estaba mi felicidad, que creímos que en ese ser humano Él era una entidad que iba a llenar ese vacío que había en mi alma. Y como yo lo he mencionado, ¿y qué culpa tiene ese ser humano de tus carencias con las que creciste? ¿Y qué culpa tiene ese ser humano que hayas crecido carente de atención, protección y afecto de un papá? ¿Y qué culpa tiene ese ser humano de que lo hayas hecho tu Dios cuando Él nunca te dijo soy tu Dios? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene ese ser humano? Que prácticamente le estoy exigiendo que llene los vacíos que que estoy cargando. ¿Qué culpa tiene ese ser humano? Y entonces viene un tercer paso donde te descondicionan. Un tercer paso donde tú, a través de esta práctica del programa, sustituyes a ese ser humano por un verdadero poder superior. Y señalo para arriba porque hablo de superior. Donde antes creía que solo Él, a quien le había puesto mi vida y mi voluntad al cuidado de Él, ahora necesito una entidad superior a mí, a la cual yo le voy a poner mi vida y mi voluntad. En ese tercer paso. Y donde en vez de estar al tanto de lo que Él haga, diga, piense o siente, a quién le habla, a quién no le habla, quién es su amiga, quién es su amiga, por qué le habló, por qué la saludó, por qué no está conmigo, por qué prefiere a su madre, por qué prefiere aquello, por qué sus hijos, etcétera, etcétera. Yo tengo que darme cuenta que el problema no es Él, el problema es lo que yo siento y lo que yo pienso cuando estoy con Él. El problema es lo que yo hago y digo cuando estoy con Él. El problema es cuando yo estoy con Él, en qué momento, bueno sí, cuando estoy con Él, me olvido de mí, me olvido de mis necesidades, me olvido de mis metas, de mis proyectos. Pero ya llegó alguien verdaderamente superior, llamado Dios, a quien a Él le voy a poner mi vida y mi voluntad, donde podré entender que el que me va a dar esa tranquilidad y placer y gozo de vivir, no va a ser ese ser humano, va a ser un Dios. Cuando antes creí que ese ser humano me hacía feliz, cuando creí que ese ser humano me daba tranquilidad, me daba seguridad, me daba entendimiento. No, Él no es Dios, ni es tu Padre. No es tu Padre. Él no es su responsabilidad de estar a tu lado. Él no tiene la culpa de tus vacíos y de tus agujeros que tienes en el alma. Él no. Entonces, en ese tercer paso, buscamos un ser supremo, donde a Él sí le vamos a decir, Señor, esto estoy pensando, esto estoy sintiendo cuando estoy con Él. Esto pienso y esto siento cuando no estoy con Él. Donde Él me va a dar esa tranquilidad que yo consiga. Esa tranquilidad que yo consiga, pero con un poder superior real, no con ese ser humano. No con ese ser humano. Donde podré decirle a ese poder supremo, tú, donde podré decirle a ese ser humano, tú no eres el responsable de mis carencias.
Porque cuando te conocí, empecé a sentir algo tan bello y tan maravilloso que yo creí que era amor. Y no era amor. Lo único que hiciste con tu presencia era compartir. Si está enfermo, no está enfermo, eso es lo de menos. A mí no me interesa si tú estás sano o estás enfermo. Aquí lo importante es eso que yo empecé a sentir cuando te conocí, y creí que esto que sentí cuando te conocí, yo le puse amor, y lo único que sentí fue una tranquilidad de una mente que estaba totalmente loca, llena de ansiedad. Ajá. Lleno de ansiedad, lleno de angustia. Lleno de ansiedad, lleno de angustia, y llegué y te conocí y se calmó esa ansiedad, se calmó esa angustia. Te conocí y empecé a sentir que era importante para alguien, porque yo sentí que no le importaba a nadie, pero principalmente yo no me importaba a mí, donde sentí que era valiosa porque alguien me volteaba a ver. Y eso que sentí, que fue calmar mis complejos, mi devaluación, mi baja autoestima, mi angustia y mis temores, a eso yo le llamé amor. Y no el amor. Y quise repetir una y otra vez, tomar de eso que sentí cuando estuve contigo las primeras veces. Hasta que lo vas entendiendo ante la práctica de esos pasos, te das cuenta que eso que sentiste en un principio no era amor, fue una sensación que siempre quisiste y que te volviste adicta a la sensación. Te volviste adicta a la sensación. Y creíste que esa sensación solo te la podía dar él. Por eso tu obsesión y fijación fue hacia él. Y siempre con la esperanza de algún día volver a sentir eso que se estaba sintiendo. Siempre con la idea de que algún día lo voy a volver a sentir, como lo sentí los primeros años. Y entonces, un día, descubres que puedes sentir esa tranquilidad no estando con él a través de la práctica de los 3 pasos. Un día descubres que a través de la práctica de estos 3 pasos puedes conseguir eso que sentiste con él, pero ahora conectada con un poder supremo. Y cuando lo pudiste conseguir y además aprendiste a satisfacer tus necesidades, como dice Eric Fromm, hasta que un ser humano no aprenda a satisfacer todas y cada una de sus necesidades físicas, mentales y espirituales, no podrá decirse que se ha convertido en un amante activo. Claro, el objetivo es que te conviertas en un amante activo, no en un amante receptivo. Quiero, denme, ayúdenme, quiéranme, yo, no te vayas, no te dejes, abrázame, escríbeme, porque me mandas un mensaje, todo para acá. Pero cuando aprendes a satisfacer tus necesidades físicas, mentales y espirituales, y esto es en este paso, primero, segundo y tercero, entonces ahora sí puedes decir que eres un amante activo, que puedes compartir con otros, porque has aprendido a dártelo a ti mismo. Y un día vas a aprender a compartir con otro lo que te has dado a ti. Y otro día, a través de que vas evolucionando esta práctica, descubres que ahora puedes de vez en cuando dejar de darte para darle al otro. Puedes darle la libertad. Bueno, no darle porque el libre ya es. Puedes respetar la libertad de otros.
Y respetarle la libertad a ese ser humano es empezar a ser libre tú. Y un día tuviste que ponerte a escribir el por qué te enfermaste, cómo te enfermaste. Y un día te pusiste a escribir un cuarto paso. Pero bien, no los pasos pedorros que luego dicen que es el cuarto y quinto, no. Bien, un día te pusiste a escribir por horas, por días, sobre ti, donde tuviste que darte cuenta y reconocer tus faltas, donde te diste cuenta que eres una mujer que vivías muy endeudada mental y emocional y espiritualmente, donde te diste cuenta que vivías con mucha culpa y que esa culpa nos llevaba a sentirnos muy devaluados, acomplejados, donde pensábamos que si no era él no iba a ser nadie, porque quién se iba a fijar en este ser humano que tiene guardados muchos secretos y que en ese momento había que develar esos secretos. Al menos reconocerlos escribiéndolos. Posteriormente, tuviste que compartirlo con otro ser humano y había que ahora sí develarlos. Al revelar esos defectos, empezó mi ego a reducirse, a caerse esa máscara de lo que creí que era o que quise aparentar que era, para realmente mostrarme quién era yo. Darme realmente quién era yo y de todo lo que hice con tal de conseguir el amor de ese ser humano. ¿Cuántas veces lo engañé? Y lo hice por rencor. ¿Cuántas veces lo traicioné? ¿Cuántas veces por buscar el amor de ese ser humano le mentí, lo engañé? ¿Cuántas veces a ese ser humano lo traicioné? Y todo lo que hice con tal de que él estuviera a mi lado. Y un día había que confesarlo a alguien y lo tuve que confesar. Un día lo tuve que sentarme con otro ser humano a leerle, revelarle aquello que ella había reconocido. Y el otro ser humano, sorprendentemente, nunca me reprochó, nunca me recriminó. Simplemente ese ser humano me escuchó y te explica lo que hiciste, por qué lo hiciste, te explica que no tienes que sentirte culpable, hiciste lo que creíste que era conveniente, simplemente tú tenías un concepto equivocado de pareja. Un concepto equivocado, un patrón que seguramente aprendiste en tu infancia al ver a tus padres relacionarse. Un concepto equivocado, creyendo que amar era lo que sentías. Y amar es más que un sentir, es una decisión consciente. Y que por esa ignorancia con la que tú creciste, te la pasaste obsesionada con ese ser humano. Y todos tus robos, todas tus mentiras, todos tus resentimientos, todos tus engaños, toda tu traición, todo lo que humillaste, algún día el Creador necesitaba escucharlo de ti a través de otro ser humano. Algún día tenías que hablarlo
Y al hablarlo, te empezaste a liberar. Empezaste a caer de rodillas, mirando hacia el suelo, pero con el espíritu en alto. Yo le llamo caer para levantarse. Esa caída estrepitosa que te lleva a lo más sublime. Hasta que te liberas de esa deuda tan grande. Posteriormente vino un sexto y séptimo paso. Y en ese sexto paso descubriste que tenías un sistema de creencias que sostenían esos defectos, que en algún lugar habías aprendido ese concepto de amor. Seguramente los cuentos de hadas que a veces escuchamos en la niñez nos llevaron a tener la idea de que y por siempre fueron felices. Y no. No. Porque la felicidad es muy subjetiva. Porque la felicidad es un estado individual. Porque la felicidad simple y sencillamente es algo que te lleva a ser pleno. Cuando te vuelves un ser humano funcional y te ayudas a ti mismo a evolucionar y que evolucione todo lo que está a tu alrededor. Y no lo habías hecho. Tu sistema de creencias empieza a hablar. A ver, ¿de dónde creíste que celar a un ser humano era por amor? Por ejemplo, ¿de dónde sacaste la idea que extrañar a un ser humano era por amor? Mentira. Cuando tú extrañas a un ser humano no es por amor, es por ignorancia. La palabra lo dice, extraño, extraño, desconocido, extraño. No lo conoces, por eso lo extrañas. ¿Quién te dijo que los celos era amor? Jamás. No es más que una manifestación, los celos irracionales, porque hay celos racionales, los celos irracionales, esos por los cuales sufriste más por lo que te imaginabas que en sí por lo que pasaba, no era más que tu miedo a que otro ser humano le diera a tu pareja lo que tú o no sabías o no querías dar, por manipulación y control. Los celos descubriste que no era amor. O sea, ese tipo de sistema de creencias, ese sistema de creencias que te hace pensar que porque eres su esposa tienes que solucionarle los problemas. No, él quiere una compañera, no quiere una mamá. Él quiere una compañera, no quiere una niña. Para niñas, por eso tiene a sus hijas. Y entonces en tu sistema de creencias se abre un abanico de ideas. Cuando descubres el por qué, e inclusive llegabas a discutir o a pelear con tus hijas. Si la primogénita era mujer, claro. Como en el alcohólico, que su pelea es con su hijo primogénito. Que no es que generalmente se pase, no. Frecuentemente sucede. A través de tu sistema de creencias es como tú te empiezas a dar cuenta, a través de tu sistema de creencias, cómo y por qué estaban sostenidos tus defectos de carácter. Los defectos de carácter son aprendidos, el temperamento no, nacemos con él, pero el defecto de carácter son aprendidos. ¿Dónde los aprendiste? ¿Quién te los enseñó? Y no es que se hayan puesto en el pizarrón a enseñarte, mira hija, esto, no. No fue a través de una educación explícita, fue a través de una educación implícita. ¿Dónde lo aprendiste?
y así ir trabajando tus defectos de acuerdo como tú pienses que vas sufriendo o te están llevando a la desgracia. Posteriormente viene un octavo y noveno paso, con el cual descubres por qué tus relaciones están torcidas y te das cuenta que los resentimientos no son más que un mecanismo de defensa que has usado para justificar tu proceder que te ha generado tanta culpa. Te resientes por sentimientos de culpa. Y después empiezas a aprender a perdonarte y a perdonar a los demás. A entender que detrás de cada ser humano hay una historia. A entender que detrás de cada ser humano hay una historia de carencia, de dolor y de miedo, de angustia. Y dejas de tomar las cosas como personales. Dejas de tomar las cosas personales. La verdad es que entiendes y sientes compasión por otro ser humano. La gente no lo hace por lastimarte, lo hace porque es lo que tiene en sus manos para ofrecerte. Y aprendes a perdonarte perdonando. Mejoras tus relaciones. Ahí aprendes verdaderamente lo que es amar. Amar sin necesitar. Porque cuando necesitas, tú no amas. Amar no es necesidad. Amar es compartir con otro la felicidad que he descubierto estando conmigo mismo. Aprendo a ser libre dejando libres a los demás. Y luego vino el 10º paso, donde a través de una vigilancia constante mantengo a raya la enfermedad que de vez en cuando todavía trate de dar muestras de vida. Es inconsciencia, donde todavía de vez en cuando me salen los defectos o me sale mi sistema de creencias antiguo y obsoleto para querer regresar y seguir reinando. Pero para eso sirve el 10º paso, para hacer una vigilancia diaria de mí mismo y poder resarcir el daño al día siguiente. El 11º paso. El 11º paso es un portal a la divinidad, porque ahí es donde descubres que a través de la oración y de la meditación puedes conseguir el vacío, la nada, que es lo que se consigue para conseguirlo todo. No puedes conseguir nada si no existe la nada. No puedes conseguir si no vacías tu bodega. Y el vaciarte la bodega a través de la meditación, a través de ir reflexionando en estado de meditación, aprendiendo a controlar tu mente para que ya tu mente no te controle, con ejercicios de meditación, a través de la meditación de tus acciones, a través de meditación de tus palabras, a través de la meditación de un axioma, a través de la meditación de una revelación, porque se convierten en revelaciones. A veces yo tuve la oportunidad cuando estaba en ese proceso de estar compartiendo en los grupos y a veces yo tenía dudas en aquellos ayeres sobre mí, mi situación, lo que vivía, mis hijos, en fin. Y me invitaban a compartir. Y mientras yo estaba compartiendo, de repente venía una revelación. ¡Pum! Sin darme cuenta, al estar hablando, me escuchaba y me daba cuenta que había dicho algo que yo necesitaba escuchar. Eso solamente lo consigues a través de aprendiendo a orar. Orar, no rezar, orar, platicar con tu Dios. Pero con el tiempo descubres que Dios está dentro de ti, con tu Dios interior. Y ese Dios interior te habla, como en varias ocasiones a mí me habló mientras yo estaba compartiendo.
me hablaba mientras compartía, o me hablaba con hechos, con experiencias, o a través de lo que yo miraba, leía o veía en la calle como experiencia. Pero no es a través del 11º paso, a través de la meditación, y a través de la oración, no rezos, oración, platicar con tu Dios interior. Y a través de la oración y la meditación descubriste que Dios nunca estuvo fuera, estaba dentro de ti, que tu voluntad y la de Dios era la misma, solo que había un agente, un fantasma que nos impedía conectarnos con mi Dios interior, y ese era el ego. Ese niño, esa niña que está en mi interior, sufría y que quería voluntariosamente actuar y que me gobernó durante muchos años para poder controlar a ese ser humano y creer que él me iba a dar la felicidad. Y llegamos al 12º. Y cuando llegas al 12º después de ese recorrido, verdadero recorrido, por eso dije, la práctica del programa, no estar en un grupo haciéndose güey, no, práctica de programa. No ir al grupo a hacerse güey, a subirme a la tribuna, vomitar pendejadas y con el padrino y que me diga su punto de vista que está igual o peor de jodido que yo. O que es padrino solamente porque es de tiempo, porque el pendejo ni siquiera los pasos ha practicado. Que de esos hay muchos. Muchos. Creen que practicar un programa es estar escuchando a un atarantado llamado padrino que me diga lo que yo tengo que hacer. O sea, nada más cambio de amo, pero sigo siendo perro. No, la práctica del programa te invita a que seas libre y que dependas de un Dios. Y Dios se manifiesta en cualquiera, no en un no en un padrino. En el 12º paso hay una alegría porque volteas atrás y dices, esa fui yo y esa ya no existe. Porque tuviste que morir para vivir. Porque tuviste que darte cuenta que había que someter ese ego. ¿Para qué? Para destruir a esa mujer que dependió tanto de ese ser humano y que hoy entiendo que la mejor manera de amar a ese ser humano es dejándolo libre. Y que si está conmigo voy a ser muy feliz, y que si no está conmigo también voy a ser feliz, porque mi vida ya no depende ni mi felicidad de él, hoy depende de un ser supremo, un Dios, un poder superior. Y eso te da una alegría que le hemos llamado, yo le he llamado el amor ágape, del que hablaba el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Ese amor ágape que es la alegría, el entusiasmo por estar aquí, donde estoy contigo soy feliz y sin ti también soy feliz, donde empiezo a amar lo que tengo y amar lo que hago, donde amas tu trabajo y por lo tanto tu trabajo te va a amar, donde amas tu agrupación porque fue el templo donde tú aprendiste a vivir, a donde descubriste quién eras tú y que se merece lo mejor de ti. Donde hoy aprendes a vivir con esa alegría de vivir que implica observar la belleza de un paisaje, la belleza de un ser humano, la belleza de la vejez, e inclusive ver la belleza de las lágrimas de un ser humano que ahora está sufriendo por otro ser humano y poder acercarme y ver esa belleza y decir, gracias Dios por permitirle a ese ser humano llegar a la agrupación, bienvenida, todos son bienvenidos. Gracias Señor por permitirme escuchar a este ser humano como en algún momento me escucharon a mí. Poder tenderle la mano a ese ser humano como en algún momento me la tendieron a mí. Poder enseñarle a ese ser humano que está sufriendo por su corta visión, por su ignorancia, pero que puedo hoy tenderle la mano y decirle, yo también vi el mundo como tú lo viviste. Yo también creí
que si él se iba, yo me iba a morir. Yo también creía, al igual que tú, que era amor lo que sentía por ese ser humano. Yo también, al igual que tú, no dormí, sufrí, tomé medicamentos, me alcoholicé, me fugué con otras personas para sacarlo de aquí de mi alma. Yo también hice todo lo que me estás platicando que estás haciendo por ese hombre. Yo también. Pero llegaste al lugar y al puerto seguro, donde vas a aprender a vivir y te vas a dar cuenta que el problema no es él, que el problema nunca fue él. Que el problema estaba dentro de nosotros. Que el problema era esa niña de 6, 8, 10 años de edad que creció con un padre ausente, que creció con un vacío en el alma, siempre mendigando el cariño y el rechazo de papá y de mamá. Esa fue, ahí empezó todo, en esa infancia. Ahí empezó todo, cuando veía cómo mi madre lloraba por un hombre, cuando veía cómo mi madre permitía golpes, insultos, humillaciones y desprecios con tal de que nuestro padre no se fuera, o con tal de que la familia siguiera ahí, aunque fuera una familia disfuncional. Así empezó todo. Pero hoy que lo puedes ver, hoy que estás de este lado, hay una alegría, hay un entusiasmo. Hoy sabes que puedes ser feliz con él o sin él. Hoy sabes que quien sea, lo más importante, no quiero a alguien que me ame. Hoy quiero a alguien a quien amar. Porque hoy sé que lo que me va a llenar no es que me amen, es que yo ame. Empezando a mí misma. Y claro, el 12º paso es ese cierre. Y tú lo puedes ver porque la persona que ha recorrido ese camino y que es feliz, está sirviendo, amando, comparte, porque sabe que el punto importante para ser feliz y mantenerte sobrio es compartir, dar, servir, amar. No esperar a que me amen. Como un día se los platiqué de este cuento de Anthony de Melo. Cuando descubres que ya no tienes por qué estar viviendo como siervo, hoy eres un tigre. Ya deja de vivir como siervo, conviértete en tigre. Pero para que te transformes en un tigre, tienes que hacer un recorrido. Y el 12º paso nos habla, después de haber despertado, después de conseguir un despertar espiritual a través de la práctica de estos 12 pasos, entonces transmitimos a otros. Claro, pero empezando por quién, por nosotros mismos. Empezando por quién, para nosotros mismos. Es un trabajo. Claro que es un trabajo. Claro que no va a faltar quien te quiera ahorrar ese camino. No va a faltar quien te diga, agarremos un atajo. Con 2 pasos lo hacemos. No. 4. y 5. paso no te sirve de nada si no sabes practicar los 3 primeros. No puedes ir a reparar daños cuando no has trabajado con tus defectos en 6º y 7º. Y no puedes trabajar 6º y 7º si no hay un reconocimiento profundo de tu manera de vivir. ¿Cómo vas a pasar el mensaje a alguien si todavía tienes una vida pedorra y enferma? ¿Cómo vas a pasar el mensaje si no hay
todavía algo que sostenga tu palabra, que son hechos. Tiene que haber hechos primero. No puede ser que la semana pasada eras una enferma y en esta semana ya eres madrina. No puede ser que porque tienes 2, 3, se te ponga una etiqueta de madrina. La madrina y el padrino solamente son madrinas y padrinos cuando amadrinan y apadrinan. Después de ese momento son unos compañeros más, punto. Compañera más, punto. Pero es a través de ese recorrido. Y el 12º paso lo puedes ver en esa alegría de vivir. De hecho, a través de la práctica de esos pasos es como puedes mejor practicar tus tradiciones y tus conceptos. ¿Por qué? Porque alguien que sabe que la felicidad está dentro de ti, no está afuera, puede y está alejada del poder, el prestigio y el dinero. No lo quiere porque sabe que el poder hace daño. Es más, no sirve. Al menos ahí no sirve. El 12º paso es la transmisión de ese mensaje, pero no es a través de tu palabra, es a través de tus hechos. No es a través de tener una habilidad para poder persuadir a otro ser humano, no. Es a través de tu manera de vivir. Que un día se acerquen a ti y te digan, no sé qué estás haciendo, pero te veo diferente en tu manera de moverte, en tu manera de actuar, en tu mirada. En eso es donde veo tu cambio. Dime, ¿a dónde estás yendo? Ah, estoy yendo adictas a un hombre anónimas. Llévame. Quiero de eso que tú estás probando. Quiero vivir eso que tú estuviste viviendo. Quiero de aquello que encontraste y que te ha llevado a estar como hoy te veo. Ahí. El 12º paso es eso. Es hechos. Es la alegría de vivir. Es entender que no es transformar nada externo ni a un ser humano. Todo está en mi interior. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues hagan sus preguntas las personas del grupo de AHA y pues con gusto, si podemos, las podemos responder, con gusto las respondemos. Muchas gracias, doctor. Quien guste puede hacer sus preguntas, compañeros. Adelante, sin miedo. Sin miedo a nada. Que peor estuvimos. Dicen que no, que ya estaban recuperadas. Ya sé que las hagan verbales o por escrito. Yo, doctor, buenas noches. Buenas noches, te escucho. ¿Tu nombre es Adriana? Soy Adriana, adicta a un hombre de la ciudad de Puebla. Te escucho, Adriana. Saludos Pues, a Puebla. Gracias, doctor. Antes que nada, un gusto escucharlo y un gusto saludarlo por toda esta orientación para una mujer tan adicta como yo. Doctor, pues mi pregunta es, quisiera saber si fui tan dependiente, tan adicta a un ser humano para que llenara todos mis vacíos, mis carencias, entendiendo que tengo que trabajar todo eso. Entonces necesito depender más de un poder superior para darme amor a mí misma. Sí, nada más se hace la sustitución. Aquello de lo que dependí,
y de la cual fui incapaz, ajá, donde se desarrollaron todas mis incapacidades, lo tengo que sustituir por Dios. Ujú. Antes de decir, bueno, puse mi vida y mi voluntad al cuidado de mi marido, bueno, ahora pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de un Dios, ya no de Él. Ahora el que me va a dar paz interior va a ser Dios, no Él. Ujú. Esa es la diferencia, que ahora va a ser a un Dios. No a ese pobre ser humano que con trabajos se podía amar a él mismo. Ahora es a Dios. Uh-huh. Eso sí, doctor. Pues muchas gracias. ¿De qué, Adriana? Que tengas muy buenas noches. Gracias, un fuerte abrazo. Bendiciones, doctor. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias, lo quiero. Gracias. Gracias, igualmente. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Yo, doctor. A ver, ¿quién primero y quién después? Perdón. Quien sea. Adelante. Adelante, Gabriel. Buenas noches, doctor. Te escucho. Tengo una confusión entre admitir y aceptar lo que le llaman la derrota del primer paso. ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí hay una diferencia. Admitir es dar entrada. Por ejemplo, cuando los muchachos quieren ingresar a la universidad, primero se hace una convocatoria para admitirlos. Ajá. Y entonces llevan sus papeles, etcétera, etcétera, y se les da una fecha para que hagan un examen. Nada más los han admitido, no los han aceptado. Después del examen, por los resultados que tengan en el examen, es como sabemos si es aceptado o no. ¿Ok? Bueno, la admisión no es más que de dientes para afuera. El programa no te pide, primer paso, no te pide que aceptes. Desgraciadamente la gente no lee. Si no leen luego los mensajes en el Facebook, pues menos va a andar leyendo toda la glosa completa. Y más si son de las que dice, como dice mi padrino, y si el padrino está ciego y pendejo, pues ya valió gorro el ahijado. Dice, admitimos que éramos impotentes, nada más admito, o sea, nada más dilo de dientes para afuera. Yo sé que a nivel inconsciente todavía no opera, nada más opera conscientemente. Cuando nada más opera conscientemente se llama admisión. Cuando opera consciente e inconscientemente se llama aceptación. El programa nada más te pide que lo hagas consciente. Ya tu inconsciente lo va a saber a través de la práctica de los pasos. Pero el programa nada más te dice, hazlo consciente. Ya nosotros nos encargamos, dicen los pasos, de hacerlo de manera inconsciente. Y es cuando llega la aceptación. ¿Va? Muchas gracias. Gracias a Dios. Ahora sí, la otra señorita que iba a hablar. Adelante, Pilar, doctor. Buenas noches. Adelante, Dulce Pilar, te escucho. Doctor, buenas noches. Buenas Mi nombre noches. es Pilar y se le dicta un nombre. Pues mi pregunta tiene más que ver con la oración. Hoy precisamente pues me siento con esa necesidad de orar, pero la verdad es que no lo hago. Hay muchas veces, casi la mayoría, en los que me da pereza espiritual o no sé cómo llamarle, ¿no? Eso es algo muy marcado en mí. Es así como que sí quiero orar, voy a orar, lo necesito, pero después me da el sueño y me acuesto y ya no lo hago. O sea, eso digamos que pasó, es el primero, ¿no? Me imagino. Gracias, doctor. Mira, la oración primero se hace por necesidad.
y posteriormente se te hace un hábito. Yo hace poco en un compartimiento les hablé de las primeras veces que yo empecé a orar con Dios. Para empezar tenía que entender que la palabra oración viene ora, oral, palabra, ción, movimiento. La palabra de acción. La palabra hecha acción. Lo primero que tenía que entenderlo. O sea, la palabra oración es una palabra que está sostenida por hechos. Yo no puedo estar orando y no acompañarla con acción. Pero también entendí que la palabra era mía. Yo no podía repetir la oración de Jesús de Nazaret. Esa es la oración de Él. Él con su oración me enseñó a cómo yo puedo hacerlo. Entonces yo tenía que hacer mi propia oración. Y a veces mis oraciones eran muy tontas en un inicio. Todas siguen siéndolas. Pero te voy a decir algo, cada vez fueron haciendo más efecto, al menos en mí. Empieza por decirle lo que sientes. Empieza por platicarle todo lo que piensas. En este caso, cuando son adictas a un hombre, ¿qué piensas y qué sientes cuando él no está contigo? ¿Qué piensas y qué sientes cuando él no está, cuando él se va? ¿Qué piensas y sientes cuando él ha decidido hacer algo que te aleja de él? ¿Qué piensas y sientes cuando estás sola? ¿Qué piensas y sientes cuando tiene días que no estás con esa persona a la cual tú eres adicta? Empieza por platicarle a él y escúchate mientras estás hablando. Es por necesidad. Si te da flojera quiere decir que no tienes la necesidad. Pero un día te va a apretar tanto el zapato que no va a haber nadie con quien hables, que ese día no te va a quedar de otra y le vas a decir: Señor, siento esto. Y vas a empezar a hablar como en algún momento yo tuve que hacerlo. ¿Vale? Sí, disculpe, otra pregunta. Bueno, es que quizá sea como una fijación o una costumbre, o bueno, de mis padres, ¿no? Híncate y tienes que orar, ¿no? Toda la noche. Pero a veces sí he estado así con esa necesidad. Comienzo a hablar con él sentada o lo que estoy haciendo, ¿no? En cualquier momento del día. La posición no tiene nada que ver. ¿Perdón? La posición no tiene nada que ver. Ah, ok. Sí, porque mira, no... Eso, ¿no? De que tiene que ser hincada. No tiene nada que ver. Es que dicen que es un acto de humildad. No es cierto. Yo conozco a muchos hincándose y soberbios y no siendo honestos hablando. Y conozco a muchos que están hasta sentados en la taza del baño cagando y son honestos con lo que están hablando. Entonces no tiene nada que ver la posición como ores. Lo que importa es la transparencia con que lo estás haciendo. ¿Ok? No importa la posición. Puede ser acostada, puede ser sentada, puede ser mientras caminas, inclusive a veces, y no se lo recomiendo, pero a veces lo hacemos mientras conducimos. Pero de preferencia, hazlo no por la posición, hazlo desde donde viene, desde el corazón. No es por la posición, es por el corazón. ¿Va? Gracias, doctor. Gracias a Dios. Mucho gusto. El gusto es mío. Yo tengo una pregunta. Échale. Sí, bueno, soy Ingrid, adicta a un hombre. Ya me había presentado y pues yo tengo la duda, ¿no? Sí me queda claro esta parte de la oración, pero hay algo que yo no he puesto mucho a la práctica, que es la cuestión de la meditación, porque no tengo muy claro de qué manera puedo empezar a meditar. Esa sería mi pregunta. O sea, no sabes qué es meditar. Si no tengo muy claro el concepto, tal vez. ¿Cuándo has agarrado un diccionario y has buscado la palabra meditación?
que en algún momento hubo una junta de estudio de A eso, ver, pero no me contestes con algo que no te pregunté. ¿Cuándo has agarrado un diccionario y has buscado la palabra meditación? No, Pues nunca. nunca. ¿Cómo vas a tener claro si no estudiamos, si no leemos? Es algo que yo no me canso de decirles. El que no lee no pasa de perico perro. ¿Cómo vas a practicar pasos si ni siquiera los lees? Nada más nos dejamos llevar, como dijo el padrino, como dijo la madrina, es que en la junta, es que el padrino dice, es que como dicen, no, lee, tú lee. Ese es el principal problema, por eso se hacen vicios en los grupos, porque se hace el teléfono descompuesto, es que como dijeron una vez, entonces me dejo llevar por lo que dijeron y luego lo ando regando. No, váyanse a las fuentes, váyanse a un diccionario. Igual la gente cree que admisión es lo mismo que aceptación. Esa pregunta que me hizo el compañero que preguntó primero está muy buena. No, no es lo mismo aceptación que admisión. Y lo mismo la meditación. Tienes toda la razón. Y mucha gente no sabe lo que es la meditación, pero no agarra un diccionario y no lee. Digo, primero, cuando descubra que leer el diccionario, descubra que la meditación solamente se consigue a través de la práctica. ¿Quieres saber sabes qué se siente meditar? No lo vas a conseguir más que meditando, practicándolo. Practícalo, practícalo, practícalo. Y es a través de esa práctica donde vas a descubrir la meditación. No se va a descubrir de otra manera ni tomando un curso de meditación. Ahí te van a enseñar las técnicas. Pero la meditación solo tú la consigues. Y puedes empezar muy sencillo, mira. Cierra tus ojos, respiras profundamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y te vas a concentrar, haces unas 6 respiraciones profundas, te desconectas de tu cuerpo, no le hagas caso a tu cuerpo, y única y exclusivamente concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tu respiración, nada más. Y de repente te va a venir una idea como la de, ¿y mis hijos qué estarán haciendo? Esa es una idea que te perturba la meditación. En esos momentos deja pasar esa idea y vuélvete a concentrar en tu respiración. Y te van a llegar muchas ideas. No te pelees con esas ideas. Concéntrate en tu respiración. Unos 3 minutos que lo hagas la primera ocasión. Después 5 minutos. Y después 10 minutos. Practícalo, practícalo, practícalo. Hasta que llega un momento en que tú podrás controlar lo que piensas. Y no tu pensamiento te va a controlar a ti. Ese es el objetivo de la meditación. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias. Pero oye, pero por favor, Mande. no te dejes llevar por lo que digan. Búscalo en un diccionario. Siempre hazlo así, ¿va? Ok, gracias. Gracias a Dios, cuídate mucho. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguna duda? Buenas noches, doctor, nuevamente. ¿Qué pasó, Juan Gabriel? Te escucho. ¿Se puede hablar de que existe, no sé si es el término adecuado decir, control de la adicción en alguna etapa del programa? ¿O se puede hablar de estabilidad? ¿O cómo puedo saber yo en qué momento mi adicción ya no me controla de una manera inadecuada o puedo sobrellevarla? No, no puedes sobrellevarla. No puedes llevarla ni tampoco la puedes controlar. El alcohólico nunca puede controlar su manera de beber, jamás. Los neuróticos nunca, jamás, pero jamás, jamás, jamás podemos controlar nuestros estados emocionales. Las emociones, jamás.
Aprendemos a cómo afrontarlas, pero nunca podremos controlar una emoción. El adicto nunca podrá controlar el consumo de las drogas. La esposa de un alcohólico, una señora del Al-Anon, jamás podrá controlar la manera de beber de su alcohólico, jamás. Y ustedes jamás podrán controlar eso, jamás. Nunca podrán decir que yo controlo mi enfermedad, nunca. Porque ustedes están abandonados a un poder supremo que Él puede lo que ustedes no pueden. ¿Cómo te das cuenta? Cuando haga lo que haga el otro ser humano, no interrumpa mi estabilidad emocional. Y vives en una alegría constante. ¿Me explico? Perfecto. Sí, sí, sí. Ok. Perfectamente. Muchas gracias. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, para irme a fondear a ver a la América, no es cierto. Sí, doctor. Buenas noches, te escucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lulucita. Sí, Ok. Ay, gracias. Lourdes, adicta a un hombre. Ok. Pues nada más para darle las gracias en primer lugar a Dios y a usted por haber llegado a mi vida, y de verdad que si no llega usted junto con Eli Alvarado a mi vida, pues ya no estaría en este plano que estoy ahorita. Ya no estaría. Estaba a punto del suicidio y solamente quiero agradecerle porque todos los días voy aprendiendo algo y algo de usted y de mi agrupación de Adictas a un Hombre Anónimas. Gracias mil, doctor. Es lo que le quería decir nada más. No, gracias a Dios. Nosotros no somos más que el instrumento, pero en realidad fue el creador, que nos tiene conectados a todos en un telar divino donde todos estamos conectados. Solamente hay que estar dispuesto y ahí vamos a estar todos recibiendo mensajes o convirtiéndonos en transmisores, como una neurona que se conecta con millones de neuronas. Gracias, Lulu. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Soy Raciel. Tengo una pregunta un poco en concreta. Siempre se han referido a perdonarse, ¿no? Perdónate por lo que has hecho. Pero realmente yo no sé cómo llevarla a cabo. No sé por dónde empezar, ¿no? Hay sucesos que me cuesta asimilar y siempre me han dicho, no, pues perdónate. Yo realmente no sé cómo hacerlo y es una duda que sí he tenido muy constante. ¿En qué paso vas? Yo creo que no paso de la admisión. Pues sí, si no practicamos programa, ¿cómo nos vamos a perdonar? El perdón, Sí, hay 4 tipos de perdón. Perdón a mí. Ajá. Perdón a Dios. Perdón al pasado y perdón a los demás. Y esto es un proceso. Por eso el programa es un proceso, es un método. Método significa meta, te lleva a una meta. Si tú quieres empezar por perdonarte a ti, así nada más por tus tanates, pues no, es un proceso, hay que practicar un programa. sí, claro. De hecho, pues siento que del primero y del tercero, vaya, realmente es costoso, ¿no? Yo creo que la principal cuestión aquí es el perdón personal. Es lo que me cuesta. A veces me manejo con culpa, o sea, es una cuestión que igual me cuesta reconocer. Que me manejo con culpa, me siento culpable por alguna situación y es como manejo
Sí, mira, lo más importante es, para conseguir el perdón, por eso los 3 primeros pasos te invitan a que detengas la enfermedad. Si usted se siente muy culpable, empiece por dejar de hacer eso que lo lleva a sentir culpa o deuda. Ujú. Empiece por dejar de hacerlo. Y lo dice el 10.º paso, como por el segundo párrafo, no sé si el segundo o tercer párrafo, nos habla de esa situación, para empezar. Entonces, tenemos que empezar por dejar de hacer aquello que me genera deuda, culpa. Es lo primero. Deja de hacerlo. Y para esto tienes los 3 primeros pasos. ¿Vale? Sí, pues de hecho, vaya, no, son culpas como le menciono así del pasado, que son Eso no sé, piensas. me vienen a la mente y digo, ching, no las hubiera hecho, ¿no? O No. cómo pude haber hecho eso, No, que no son, repercutió en mi vida personal no son las del repercute pasado. en mi vida, ¿perdón? No son las del pasado. Eso crees o eso quieres pensar. Pero en realidad Ajá. la deuda que uno anda cargando no es la del pasado. Es por lo que sigues haciendo y no quieres darte cuenta. Ya te puse a pensar. Ahí te lo dejo de tarea. Ponte a practicar el programa. Ok, muchas gracias, te lo agradezco y un gusto. Gracias a Dios, te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Vale. ¿Alguien más? Buenas noches, ¿puedo hacer una última pregunta? Yo creo que es, no, última pregunta, ¿no que ya te vas a morir o qué? No, ¿verdad? No, todavía espero. Ah, bueno, échala. No, bueno, en esta sesión. Exacto. En sus programas, por ahí escuché que usted hacía alusión al término adicción o lo no dicho. ¿Adicción a qué? Para una adicción de este tipo, es en cuanto al término etimológico, me parece. Ajá. Ah, de lo que Para dije una adicción ahorita. de este tipo, Ujú. ¿cómo podría ser? ¿Qué sería lo no dicho? ¿O cuál sería? Yo lo entiendo como ese obstáculo que no le permite a la persona ser quien es, ¿no? Que no le permite desenvolverse adecuadamente y desarrollarse en consecuencia de una forma sana, tener relaciones sanas, sin un apego ansioso. Esa sería mi duda. A ver, es que no te entendí tu pregunta. ¿Cómo? A ver, ¿estás hablando de un concepto? Te escucho. La cuestión es que adicción entiendo que significa lo no dicho, Ujú. ¿no? Etimológicamente. Sí. Para un adicto voy a tratar de plantear mi pregunta. Para un adicto, una persona, una mujer, un hombre, ¿qué sería lo que no nos permite decir esta adicción? ¿Qué es lo no ¿Qué dicho? sería lo que nos limita? ¿Qué es lo no dicho? ¿Qué es lo no dicho? Ah, bueno, ahí te va. Así es. Perfecto, ahora sí ya te entendí. Lo no dicho es aquello que hubiera querido decir y no le dije a mi papá. Aquello que hubiera querido llorar, que nunca lloré con el padre. Aquello que hubiera querido gritar y nunca le grité al padre. Aquello que hubiera querido decir, llorar o gritarle a la madre y nunca lo dije, nunca lo lloré y nunca lo grité. Aquello que hubiera querido hablar, aquello que hubiera querido expresar y que solamente lo guardé y lo reprimí y generó un vacío en mi alma y que lo quise llenar o sustituir con cuestiones externas. Pero aquí está guardado. Y un día, como les dije yo, a lo mejor no prestaste atención, cuando hablé del 5.º paso, en el proceso que estuve hablando, algún día tenía que decir aquello que estaba oculto en mí y que era lo que me había enfermado. Ahí está.
¿vale? Muchas gracias. La verdad es que, digo, exactamente, me abrió ese punto de conciencia. Creo que ya sé por dónde ir. Ujú. Gracias. Sí, no lo dudo. A ver, ahí para una María que quería hablar ahí, una tal María. María Hernández, por ahí escuché que quería hacer una pregunta. Bueno, leí. ¿No? Perfecto. Entonces, me voy, amigos. Me paso a retirar. Sí, doctor. Bueno, pues quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Ya llevábamos un rato invitándolo para que estuviera en nuestra semana de unidad. Pero bueno, pues muchas gracias por todas las perlas que nos ha regalado y pues esperemos que los siguientes años pues sigan siendo ya ahora sí de manera presencial y que podamos tener el honor de tenerlo ahí ya, que nuestro grupo siga creciendo. Se acaba de reaperturar. Y bueno, pues ojalá y algún día pueda volver a ir a compartir aquí a Ciudad de México. ¿En dónde están Pues ustedes? nuevamente, muchas gracias. Estamos ahí en la colonia Tlampa, cerca del metro Tlatelolco. Perfecto. Alcaldía Cuauhtémoc. Pues ahora que nos portemos bien y ya nos dejen salir y no nos tengan así amarrados, pues bueno, creo que sí estaremos por ahí un día de estos. Y pues bueno, muchas gracias, felicidades a su grupo por estos 2 años, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Dios bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, yo me quedo aquí con ustedes. Algunos de ustedes hicieron preguntas. Que dice, ¿por qué pienso si no tengo una pareja no valgo igual que las demás? Pues porque tienes la idea de que una pareja da valor y no es así. Bueno, me paso a retirar, voy a descansar porque he andado de pata de perro. No es cierto, no he andado de pata de perro, la verdad es que anduvimos ahí. Ándale, que ni ese club de panza. Osvaldo, un abrazo hasta la Argentina. Mi querida Eugenia Pinzón, un abrazo a Colombia. Saludos. Y bueno, me paso a retirar. La verdad es que la mañana estuve un poco estresado porque tenemos que entregar un proyecto de investigación en la universidad. Y bueno, hay que descansar y cuídense mucho. Pórtense mal, cuídenselo bien. Que tengan un excelente fin de semana. Sí, ya me tengo que ir a ver fondear, Fausto, que andas de travieso ahí en tus mensajes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Yo también, Santander, Tony. Cuídense. Hasta pronto. Un abrazo. Bye bye. Cuídense.